Paola, que se la lista para el día lunes a la tarde. Después, 1:00 vaya, 1:30, ponele. Ok, doctor. Vale. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de empezar a hablar de la anatomía del riñón y la manera en que esta anatomía modifica la autorregulación renal, ¿ok? Ahora, algunas de estas cosas pues son un asunto, o deben ser asuntos conocidos, pero bueno, vamos a revisarlas. Si tenemos acá nuestro riñón típico, ¿ok? Básicamente lo que tenemos acá es dos estructuras simétricas, cada riñón pesa unos 150 gramos. Entonces, mira la arquitectura aquí nos interesa. ¿Por qué? Porque este riñón lo podemos dividir o lo podemos segmentar de esta manera. Es una serie de cuñas. Cada una de estas cuñas o segmentos va a tener una arquitectura vascular definida. ¿Ok? En el interior, vaya, de este riñón, dividimos este riñón en unos 12 segmentos. ¿Ok? De estos, cada uno de estos 12, vas a tener una cantidad X de unidades funcionales. Aquí la unidad funcional es una nefrona. ¿Ok? Esta nefrona siempre va a estar orientada de tal manera que su inicio, o sea, el glomérulo renal, está hacia la superficie, hacia lo que vamos a llamar la corteza del riñón. ¿Ok? Y dos sectores bien definidos. Una corteza renal, en la superficie y una médula. ¿Ok? Va a haber diferencia en el funcionamiento de las nefronas de acuerdo a su posición. Algunas de ellas, o la mitad más o menos de ellas, van a estar ubicadas de tal manera que su glomérulo está directamente en la corteza y los túbulos descienden hacia la médula y son de gran longitud. Mientras que otras, vamos a llamarlas las neuronas yuxtamedulares, y sus glomérulos va a estar en la parte superficial de la médula haciendo el mismo trayecto pero con un túbulo más corto. ¿Okay? Un grupo de nefronas van a juntarse a través de sus tubos colectores y van a desencadenarse o van a desembocar a una papila renal. ¿Ok? Y esta papila renal es la que desemboca en la pelvis renal para la salida, o sea, hacia el uréter. En total, cada uno, juntando los 12 segmentos, tienen más o menos 1.000.000 de nefronas por riñón. ¿Ok? Entre 800 y 1.000.000, entre 800.000 y un riñón. Y como ves, esas dos nefronas, esos dos tipos de nefronas, corticales y yuxtamedulares, son un poco diferentes en términos de su arquitectura. Ahora, en particular, esto tiene que ver bastante con la arquitectura vascular del riñón, porque cada uno de estos segmentos va a tener un aporte sanguíneo específico. Ahora, eso quiere decir que si yo tomo el riñón en términos funcionales, la unidad funcional, dijimos, es la nefrona, y la arquitectura vascular su unidad en términos de arquitectura vascular va a ser uno de estos segmentos que en forma de cuña que te acabo de definir. Ahora, si nosotros tomamos el aporte sanguíneo, tenemos una arteria renal, ¿okay? Y esta arteria renal se va a segmentar
en un grupo de un abanico de vasos, y cada vaso de estos me está alimentando un segmento, mira, en forma de cuña. Mira, aquí tenés. O sea que el flujo sanguíneo va a ir desde la arteria, renal, hacia la corteza por uno de estos vasos y luego descender de regreso a través de lo que vamos a llamar las arterias arciformes del riñón. Ya te lo voy a poner. Ahora tenés la idea, mira. ¿Ves esta arteria renal? La principal. La arteria renal se va a dividir en este penacho que te dije de arterias segmentarias, una por cada segmento. Y luego estas arterias segmentarias se van a fraccionar dentro del riñón en una serie de arterias interlobulares. Uno, aquí mira, que van en el espacio entre los dos lóbulos renales y se interconectan en forma de arco, o sea que en la superficie del riñón, justo debajo de la cápsula, tengo una serie de arterias arciformes. O sea que todo el flujo sanguíneo está interconectado acá. O sea que yo puedo quitar una de estas y el flujo va por las arterias arciformes para subir, verá, subir a las arciformes y luego distribuirse en estas arterias más pequeñas interlobulares que son las que me van a nutrir o me van a permitir el flujo de sangre del glomérulo. O sea que si lo ves así, entra, se distribuye y luego hacia abajo. Ves que hay una distribución en arco. Bueno, después de pasar por el glomérulo, las arteriolas que salen del glomérulo van a ir coalesciendo para formar las venas renales y regresar. O sea que el flujo tiene esta distribución de flujo que vamos a llamar flujo de contracorriente. Y ese flujo de, ¿cómo se llama? Ese flujo de sangre en contracorriente va a ser parte de lo que me permite a mí regular la producción de filtrado en el glomérulo. Ahora, si nosotros nos vamos más, como dice, en más detalle a la nefrona, vamos a ver que tenemos, bueno, eso ya es conocido, un componente tubular que está en amarillo ahí. Bueno, no sé, voy a ampliar esto, creo que puedo hacerle zoom. Espérate. Permitime. A ver, quiero hacer zoom aquí. Espérate. Espérame, que no me acuerdo cómo era el control acá. Para no mandarme a donde no debo. Nada. 305, doctor. Sí, ya sé, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se maneja el control de esta tontería. Uy, ahí va. Espérate, por mientras. Tengo esto, mira, un glomérulo. Y luego los túbulos, ¿va? Proximal, y todo este paquete que es lo que llamamos el asa de Henle, con una rama descendente bien delgada, con células casi planas, y una rama ascendente gruesa, con células gruesas y cuya actividad metabólica es mucho mayor que la rama descendente, un túbulo distal que termina en un colector. Pero lo que me interesaba era la arquitectura vascular. Y aquí es donde viene el hecho de que el glomérulo tiene una arteriola, aquí estamos entrando, mira, aferente, que se reparte en un penacho capilar en el glomérulo y una arteriola que sale de este penacho capilar, que es la arteriola eferente, ¿va? Aferente, eferente. Ahí.
y luego en serie con estas, o sea, la sangre que salió de la arteriola eferente se va, bueno, a distribuir en una serie de capilares que rodean al túbulo, los capilares peritubulares. O sea que el flujo sanguíneo acá viene, pasa y luego retorna. O sea, nuevamente la idea de que hay una contracorriente de flujo sanguíneo y después de pasar por el túbulo, por los capilares del túbulo distal y colector, sale hacia las vénulas del riñón. Okay. ¿Y por qué insisto tanto en la anatomía vascular? Es porque vamos a ver que yo puedo regular la recuperación, o sea, la reabsorción, y puedo regular la cantidad de líquido que estoy filtrado controlando el flujo en este sistema. En particular porque tanto la arteriola aferente como la eferente van a tener músculo alrededor de sus entradas y salidas, y que ese músculo me permite controlarlas. Tengo que aclararte una cosa. Aquí yo te hice la nefrona desenrollada, porque en la vida real este túbulo contorneado distal está aquí, mira, justo al lado del glomérulo, justo abajo del glomérulo. Yo te lo desenrollé por claridad, pero debería estar acá, de tal manera que la detección, vaya, de la situación, presión y flujo y oxigenación en el túbulo distal me afecta directamente estas dos arteriolas que tengo acá. ¿Ok? Ya aquí que tengo el sensor y aquí tengo las dos, el músculo que me está haciendo control de la situación. Déjame regresar al libro a ver si lo puedo hacer funcionar. No sé ni dónde estoy. Vaya, y esta locura. Ahí va. Ahí vamos. Ok. Ahí vamos de nuevo. Ahora sí, mira. Bueno, creo que se ve mejor. Lo que te decía con respecto al flujo sanguíneo renal. Tenés una arteriola arciforme que se pasa a una arteriola interlobular, y esta a su vez, mira, arteriola eferente se reparte como en el glomérulo, que es un penacho de vasos sanguíneos acá, y la arteriola que sale del glomérulo, aquí lo que faltó eran las flechitas, se distribuye a través del túbulo, mira, y las arteriolas, los capilares del túbulo peritubulares, bajan siguiendo el asa de Henle y regresan. ¿Ok? Bueno, de hecho deben regresar acá y acá. Pero mira que hay una serie de pasos o de shunts, entre el lado descendente y el lado ascendente del asa, acá. Esto me permite ese mecanismo de contracorriente. Mientras tanto, en ¿cómo se llama? En la parte amarilla, o sea, en el componente tubular del riñón, tenemos que debajo del glomérulo tengo, bueno, el inicio del glomérulo, la cápsula de Bowman, y el túbulo contorneado proximal está aquí, mira, baja hacia el asa y retorna al túbulo distal, que también está junto a la cápsula de Bowman, o sea, regresa sobre sí mismo para convertirse después en el túbulo colector. ¿Okay? O sea que vas a tener flujo y reflujo. Flujo y reflujo, no solo de sangre, sino también de lo que estás produciendo, ¿ok? Que al principio no va a ser orina, ¿ok? Aclaremos, no. La primera fase que vamos a ver es la formación de algo que quiere ser orina, pero todavía no lo es, ¿ok? Porque tendremos que hacer y quitar un montón de cosas. Ahora, antes de empezar a hacer orina, tenemos que ver, decíamos, no solo la anatomía, aquí están los segmentos tubulares. Bueno, no solo
cómo está la anatomía, sino cómo regular el flujo sanguíneo. Primero, ves acá, la cápsula de Bowman sigue el túbulo proximal, regresa sobre sí mismo, forma el asa, como te decía, la rama, y ves que el túbulo distal retorna y está a caballito entre los dos capilares aferente-eferente. Y en este grupo, y en este túbulo distal, aquí donde está cabalgado entre las dos arteriolas de la mácula, del glomérulo, vamos a tener un paquete de células que se llama la mácula densa. Ese es un grupo de células que son no solamente un sensor, principalmente de la presión y del flujo y oxigenación, sino que también es un sector endocrino, un componente en el riñón que me permite controlar no solo la apertura y cierre de las arteriolas, sino que también me sirve como un sensor periférico de oxígeno. ¿Para qué? Para el componente de regular volumen sanguíneo, número 1, y 2, producción de eritrocitos. O sea que, porque está situado en un lugar, vaya, bastante conveniente, donde está leyendo una gran cantidad de flujo sanguíneo periférico. Hasta ahorita me han seguido con la idea de la anatomía, ¿va? Sí, doctor. ¿Seguro? Sí, segura. Bueno. Ahora. Y luego, pues, como ves, del túbulo distal caer al túbulo colector cortical. Y estos túbulos colectores todavía son capaces de hacer, bueno, y de hecho, hacen bastante transformación porque aquí vas a tener, por lo tanto, una serie de procesos. Vamos a aprovechar para aquí, ya que tenemos el dibujo. ¿Qué es lo que querés hacer? Vamos a dividir esto en varios sectores en la nefrona, si lo querés acá. Primero, aquí, en el sector de la cápsula, vas a producir un filtro. Luego, en este túbulo colector proximal, voy a hacer recuperación de un montón de sustancias. Me meto al asa y en el asa voy a regular la dilución, la concentración de este filtrado para hacer concentración y dilución del filtrado para convertir ese filtrado a algo que ya parece orina. Luego agarrar y pasar al túbulo distal y aquí en el túbulo distal hacer recuperación de electrolitos y agua. Otra vez, recuperación más ajuste de la composición de la orina. Y por último, en el túbulo colector, acá abajo, terminar de hacer el ajuste en particular del agua. ¿Ok? O sea que tengo una secuencia de cosas que van a pasar ahí y esa secuencia es lo que me va a convertir lo que estoy filtrando, que es esencialmente plasma sin proteínas, a lo que salga al conducto colector, que es orina y que ha pasado por una serie de eventos en los cuales cambié completamente su naturaleza. Listo. Ahora, mencionaba yo que las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares son diferentes, ¿ok? O sea que no es lo mismo que tu neurona esté en la superficie a que esté en la profundidad. Más o menos, y aquí ves el caso, las nefronas corticales, que son aproximadamente el 60 al 70%, tienen en particular un asa de Henle bien pequeña que apenas se mete a la zona externa de la médula. ¿Okay? Y estas tienen relativamente menos capacidad
para recuperar en particular sodio y agua, mientras que el restante 20 a 30% de las nefronas tienen sus glomérulos pegados a la médula, a la interfase entre corteza y médula renal, y sus asas de Henle bajan hacia la zona interna de la médula, la zona más profunda de la médula, donde acá vamos a tener la mayor parte de la recaptura de sodio y agua. ¿Por qué? Porque la médula es un lugar bien especial. La osmolaridad en el intersticio medular va a cambiar y cambiar salvajemente. En la corteza, alrededor de acá, la osmolaridad, vamos a usar otro color para el número, vas a ver que acá, bueno, es parecida a la del plasma, 300, 150, 400. Pero conforme vas hacia la profundidad del riñón, esa osmolaridad está creciendo, te das cuenta, hasta que cuando llegas por acá, la osmolaridad es de unos sabrosos 1200 miliosmoles por litro. O sea que vas a aprovechar esta osmolaridad creciente para que el asa de Henle, la rama ascendente y descendente del asa de Henle, utilicen esa osmolaridad para mover sodio y agua. Entonces, vos tenés dos nefronas diferentes con diferentes capacidades para empezar a jugar con tus concentraciones, con tu recuperación de sodio y tu recuperación de agua. ¿Cabal? ¿Ya están suficientemente confundidos o seguimos metiendo más detalles técnicos? No se ría, doctor. Bueno, ya fuera de broma. Para estos temas, para este en particular módulo, es el módulo que es técnicamente más complejo. No porque sea nada extragaláctico, sino porque tenés que literalmente que llevar la cuenta de dónde estás con el proceso de formación de orina. Y donde hay muchos procesos de meto una sustancia, saco otra, transporto, etc. ¿Ah? Entonces, aquí sí, número uno, voy a asumir dos cosas. Siguiendo la buena práctica académica, ustedes vinieron habiendo leído el capítulo respectivo del libro de Gaito. Asumo que todos ustedes lo tienen en alguna forma, electrónica o física, ¿va? Pues sí, doctor, es el cuarto parcial. No, mira, yo conozco a la gente, por eso te digo, habrá alguien que todavía no lo tiene. Ya sé que te dan ganas de estrangularlo, ¿va? Hablando de estrangular, ahí está hay una noticia muy interesante en Estados Unidos. Un man, bueno, se peleó con su novia, bueno, para el altercado, el tipo la estranguló. El tipo mata a la novia y entonces lo que hace es, quiere ocultar el cadáver, lo mete en unas bolsas grandes, o sea, lo embolsa todo y lo quería enterrar en el patio de la casa. Entonces estaba cavando la fosa para enterrar a la novia y cuando por el esfuerzo le dio un infarto y se murió y se cayó dentro de la fosa. Cuando llegó la policía tuvo que ir a levantar dos cadáveres, el de la novia que estaba embolsado al lado para enterrarlo y el del asesino que se había muerto mientras enterraba el cadáver. Al menos no va a ir a la cárcel, doctor. Que lo que no quería. Sí, me imagino. Está bueno el combo 2x1 en levantamiento de cadáver. Y una investigación bien clara, porque ahí sí no podía, si hubiera sobrevivido no hubiera podido negar la culpabilidad considerando en dónde lo habían encontrado. Las cosas que uno ve en el Facebook, ¿va? Bueno, entonces, sí, ya fuera de broma, leer y en la medida de lo posible, aquí yo no sé, llevar algún tipo de anotación y no creas que sos el único que tendría que hacerlo. Fíjate que por aquí, así, y lo voy a meditar.
de hecho lo voy a necesitar. Fíjate para que veas que no es broma. Para esta clase de cosas, de hecho yo llevo, mira, tengo hasta un pequeño script porque para que no se me vaya a escapar nada grande. ¿Okay? No, o sea que no es, aquí no es ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna pena llevar alguna nota, porque si no, vos te das cuenta que la clase normal es sin ningún tipo de guión o previo, pero aquí sí, porque es bien fácil que se te olvide un detalle. Entonces, la segunda recomendación es que anden alguna libretita ahí para ir anotando por dónde vamos. Y ese mapa de la nefrona, porque eventualmente lo que yo quiero es reconstruir esto. Mira, ¿qué te parece esta? Ese es un esquemático de la recuperación y movimiento de cosas en las neuronas. Ok, dice, mira, absorber, jalar, saque de aquí, meta de acá. Y cómo terminas, todas las influencias que tenés sobre los diferentes sectores, tanto vasculares como tubulares. Entonces, algo así. Obviamente que no te voy a pedir que te memorices ese mapa, ¿va? Está pesado. Ya lo vi poniendo en el examen. Haga el diagrama. Y anótelo en colores, vaya. Bueno, échenle la culpa a Paola, ya me dio la sugerencia. No, doctor, ya, yo estoy prediciendo el futuro, doctor. Paola, te van a terminar linchando. Lo interesante es que Irma no, y fíjate que Irma no está diciendo nada, porque ella silenciosamente está planificando su venganza. Pues ya no tan silenciosamente. O sea, ya no es un plan silencioso, ya es una amenaza formal. Ok. Ya no llegué el lunes a la revisión, doctor. Yo pensaba que iba a decir que ya no llegabas al lunes, o sea que este fin de semana iban a ejecutar el plan. Doctor, ¿puede mandar esa imagen? Es que está bonita. Te la voy a mandar. Bueno, de hecho, yo no sé si estaba en el campo, pero ahorita te la mando. De hecho, sí va a servir. Espérate. Déjame mandarla por el WhatsApp. Dame un instante. Por aquí está. Ahí va. De hecho, no sería una mala idea, por lo menos para aquellos que puedan descifrar el mapa así, es tenerlo al lado, ¿ok? Tenerlo al lado mientras me va siguiendo. Y estamos ahorita todavía en la entrada, ¿va? En la entrada de todo esto que es aquí el penacho del glomérulo. Entonces, decíamos, para formar orina, como te decía, vamos a hacer una serie de procesos. Y aquí lo tengo. Aquí lo tenés más o menos resumido. Vos lo que querés es hacer excreción de orina. Y para eso necesitas hacer una serie de transformaciones. 4 procesos. 1. Bueno, y voy a agregar un quinto acá que determina y es acá, 5. Proceso de regulación del tono. El primero es filtración, ¿ok? O sea, utilizar los capilares del glomérulo que están trabajando que trabajan a una presión bien alta. Acordate, este capilar va a trabajar a 60 milímetros de mercurio de presión. Acordate de la mayoría de los capilares trabajaban a ¿qué? A 17, ¿va? Este trabaja a 60. Luego, yo filtro una enorme cantidad de líquido,
¿ok? Para formar un volumen literalmente grotesco de una sustancia que vamos a llamar filtrado glomerular. Obvio, ¿va? Pero de ello dije que iba a ser primero reabsorción de la mayor parte, más del 99% del líquido en algún punto u otro, yo lo voy a reabsorber en los capilares peritubulares, que tienen dos ventajas. Uno, una presión mucho más baja. Esos trabajan a 13 milímetros de mercurio, ¿okay? Favoreciendo que haya flujo desde el interior del túbulo de la nefrona hacia el capilar. O sea que estoy recuperando ahí un montón de cosas. Ahora, algunas sustancias yo las voy a recuperar el 100%. ¿Okay? Aquí tenemos el caso. Veamos acá en el caso de la derecha. Tenemos diferentes rutas entonces para una sustancia. Yo puedo que sencillamente la sustancia la filtre y solamente sale por el glomérulo y se va al final a caer a la vejiga. ¿Ok? Pura filtración. O sea, una sustancia que es filtrable, pero no es reabsorbible. O sea, no tenés ningún mecanismo de recuperación. Empecemos por el hecho de que si es filtrable y qué tanto es filtrable, ¿ok? Porque entonces tendríamos el caso, perdón, de que algunas sustancias, por ejemplo, se filtran por el glomérulo 100%, o sea, todo lo que pasa por el glomérulo se va. Otras son filtrables en un porcentaje menor, es decir, de 1 litro de sangre que pasó por el riñón en X tiempo, y tal cantidad de una sustancia, ok, el 80% ya se fue por el glomérulo, el otro queda ahí. ¿Eh? Pero básicamente solo lo botas. Caso, por ejemplo, de sustancias como la inulina, ya hablaremos de eso en otro momentito. Ahora, tenés otras sustancias, por ejemplo, que las vas a reabsorber en el capilar, y la reabsorción puede tener dos posibilidades. Una, que tengas una transportadora específica para esa sustancia, y que esa transportadora puede ser, por supuesto, activa o pasiva. O sea, utilizar una bomba para recuperarlo completamente y una transportadora sencillamente por arrastre. Vaya, acordate que sustancias que yo estoy bombeando una sustancia y se lleva otra de jalón. Sería el caso C, por ejemplo, el caso de la glucosa. No, miento. La glucosa es un problema especial. De los aminoácidos. Los aminoácidos se filtran por el glomérulo, pero el túbulo, mira, recupera el 100%. Con el resultado que no debe caer nada a la orina en circunstancias normales. Otras sustancias, por ejemplo, el sodio, cae el caso de B. Ponele que recupere el 99%. Entonces, 1% va a la orina. Y obviamente ese 99 puede variar, ¿verdad? Puedo aumentar la reabsorción y reabsorber prácticamente el 100%, o puedo dejar que se filtre, entonces recupero 90, pierdo 10, lo que querrás, ¿ok? Y el tercer mecanismo, y entonces ya tengo alguna recuperación que puede ser parcial y ponerle aquí y variable. Haciendo recuperación variable, yo puedo mantener las concentraciones de sangre en el punto que yo las quiera tener, porque regulo la recuperación. ¿Okay? Y ese principio básico es el que más me va a interesar acá para entender la función de complemento. ¿Cómo te lo explico? Bueno, por ejemplo, venís y Paola está limpiando su closet. ¿Okay? ¿Cómo limpias tu closet? Si es que alguna vez lo haces, ¿va? Sacando toda la ropa primero. Exacto. Y luego empezás a revisar la ropa. Ok,
esta ya está toda vieja, esta ya pasó de moda, esta me queda pequeña. Digo, puede que sí. Esta me queda pequeña y ahí esas las dejas irse y el resto, bueno, recuperación. Las otras las volvés a doblar. Digo, las volvés a doblar y las volvés a meter en el closet, asumiendo que las doblas y no solo las volviste a echar así como cayeron. ¿Cómo sabe, doctor? Es que en la cara se te ve. Y además, eso es una costumbre de, fíjate que más, increíblemente más difundida entre las mujeres que entre los varones. Lo de tener un closet. Pues sí, es que tenemos más ropa, doctor. No, y aunque tengan poca, solo la echan ahí. Los varones tienden un poquito más a tratar de doblarla o colgarla. O sencillamente, o irse al otro extremo radical y sencillamente no interesarle, el closet está vacío y la ropa solo está apilada así en canastas alrededor de la cama. Pero es uno o el otro. O en otra, y en los varones ya, bueno, los que estamos más viejos, pues normalmente con closets nítidos, porque si no te lo enseñaban en la casa, también estaban los que tuvieron que hacer su servicio militar y ahí esas cosas no pasan, te podrás imaginar, ¿no? En el ejército te revisas si está en la barraca y cada quien tiene un locker para poner sus cosas y eso lo revisan todas las noches. Si eso está en desorden, te cae. O peor aún, les cae a todos. Les cae a todos como incentivo para que no vuelva a pasar. Entonces, pero sí, ya me entendiste, hiciste una recuperación y a veces recuperas todo y a veces decir, no, esto se va a descartar. Ahora viene y ese es el mecanismo más importante en términos de las cosas que se recuperan de esa manera. Ahora, también puedes tener una situación en la cual haces no solamente filtración de una sustancia, que es el caso de D. Voy a limpiar un poquito acá. El caso D, en el cual estás haciendo no solo filtración, sino secreción activa. Fíjate que hablo de secreción versus excreción. Aquí tenemos un caso. Yo estoy filtrando X porcentaje, pero ponele que se filtra el 80%. Y ahora en el túbulo tengo una bomba que me está secretando activamente. Entonces aquí va 80% y aquí va 30%. Resultado, excreto el 110%. Y me van a decir, ¿cómo voy a excretar el 110%? Eso es lo que estoy diciendo cuando hablo en esos términos de que excreté el 110%, es que, por ejemplo, si la concentración de esa sustancia en sangre es de 7, en la orina va a ser de 8. O sea que literalmente estoy filtrando activamente y que las concentraciones urinarias van a ser más altas que las concentraciones sanguíneas. Porque en este caso, por ejemplo, de una simple filtración, aquí, si solo filtro, las concentraciones en la orina no pueden ser más altas que las concentraciones en sangre, porque todo está saliendo, pero no estoy concentrando. Aquí estoy, quiere decir que si tuviera 7 acá, tendría 7 acá. Pero en el último caso, donde tengo secreción activa, las concentraciones en orina pueden ser más altas que las concentraciones en sangre, garantizando la eliminación de una sustancia y alguna capacidad de reserva en caso de que la producción de dicha sustancia pueda aumentar y aún así yo la quiero mantener en 0, ¿ya? Y por último, el quinto proceso que te decía de regulación. Aquí, perdón, aquí y aquí, 5. Y yo puedo regular todos estos procesos regulando el flujo sanguíneo. Si yo aumento el flujo acá, jugando con el tono de las arteriolas, aumento, por ejemplo, el proceso de filtración o la cantidad que filtro.
Si yo cierro las entradas y o salidas al glomérulo, entonces puedo disminuir la filtración, no a cero, pero casi, ¿ok? Por lo tanto, porque así garantizo que la mejor manera de conservar una sustancia no es necesariamente recuperarla, es sencillamente evitar que se pierda. Por lo tanto, una serie de estos procesos es lo que va a tener, lo que me va a convertir sangre o plasma a orina o filtrado a orina y de paso permitirme control completo de la concentración de las diferentes sustancias. Ahora, veamos qué es lo que sucede con el filtrado acá. Entonces, el primer paso es que tenemos que filtrar algo a través de los capilares del glomérulo para caer a la cápsula de Bowman. Recordate que estos capilares son capilares bien especiales. Son capilares que tienen fenestraciones. Eso quiere decir que la pared del capilar, vamos a ver si está por acá, que la pared del capilar tiene una estructura que es específica del capilar renal. Aquí lo tenemos. Este es el endotelio capilar y es que tienen estas fenestraciones que miden aproximadamente unos 100 nanómetros, o sea, 0.1 micras. Y que tanto el endotelio como las fenestraciones tienen carga negativa. ¿Ok? Mientras tanto, acá lo que tenés es, debajo del endotelio obviamente hay una membrana basal, como en todo capilar. Y debajo, y entre la membrana basal y el epitelio de la cápsula, ¿se entiende? Hay un pequeño espacio, ¿eh? El espacio de Bowman, y lo tenés. Y ¿cómo se llama? Después de pasar el espacio de Bowman, es que ya tenés este epitelio de la cápsula, ¿okay? Que ya es un componente renal, y que en el epitelio vas a tener una serie de hendiduras, mira, espacios en hendidura entre una célula y otra, que te van a favorecer ese filtrado y esa recuperación. Rodeando todos los penachos capilares, porque aquí no se ve bien por la manera en que corta, pero básicamente lo que tenés aquí es una arteriola aferente, una arteriola eferente, y entre los dos lo que tenés, mira, es una serie de loops, de penachos o de asas, y entonces lo que tenés es un montón como de anillitos, ¿ok? Como de anillitos vasculares, y entre un anillito vascular y otro vas a tener estas células, los podocitos o células mesangiales, que no solamente le están dando soporte al penacho capilar, sino que también tienen alguna participación en la selectividad del filtrado. Ok. En las entradas y las salidas de las arteriolas, dijimos, hay músculo y ese músculo tiene bastante más capacidad que en otros sitios para regular el tono de la arteriola. Cuando me refiero a tono de la arteriola, quiere decir que son capaces de abrir y cerrar esa arteriola esencialmente en un 100%. O sea, puedo parar completamente el flujo ahí o puedo abrirla de tal manera que aumente bastante el flujo renal. Ahora, vamos de vuelta para acá. Ahora, si tengo esta serie de fenestraciones, las fenestraciones me van a tener una particularidad. Me permiten pasar casi libremente cualquier sustancia que pese menos de 60,000. ¿Vale? Ahora, y que tenga carga neutra o positiva. ¿Okay? Ese es el criterio. Cualquier cosa que sea mayor de 60,000 no va a pasar. Y todo lo que tenga carga negativa tiende a ser rechazado. O sea, cosa que te interese. Los iones como el cloro, aunque tienen carga negativa, son lo suficientemente pequeños, sí, para pasar.
¿ok? Pero cualquier macromolécula se traba. Luego, hay una diferencia de presión, bueno, después hablaremos de equilibrio mejor, entre la presión hidrostática en el capilar y la presión dentro de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, el gradiente de presión va a tender a generarme filtración del capilar hacia la cápsula. Ahora, la sustancia que estés filtrando, el tamaño, como te decía, de la sustancia tiene mucho que ver con con la facilidad que se filtre. Esa es la mejor manera de decirlo. Esa, ¿cómo se llama? Aquí tenemos una tablita. Y mira qué es lo que pasa. Nuestro estándar, en este caso, va a ser el agua. El agua pesa 18, dice. Y su capacidad de filtración, decimos, es de 1. O sea, esencialmente todo el agua que entra se va por ese capilar. Que entra, perdón, por el capilar, se va por esa cápsula o por esa hendidura. Aquí puede salir libre H2O. Sodio pesa 23. Ok, macanudo. Es pequeño y es positivamente cargado. Esencialmente todo el sodio se filtra. ¿Okay? La glucosa incluso 180 se filtra completamente. Ahora vamos a tener varias cosas. Vamos a ver el destino de estas, aunque después lo vamos a analizar en detalle. Por ejemplo, el agua se va toda y la puedes recuperar selectivamente, ¿ok? Variablemente, para variar el volumen de orina. El sodio se va libremente, pero vamos a recuperar casi todo, porque no, ya veremos que las pérdidas de sodio que tendrías son imposibles de sostener. La glucosa, en circunstancias normales, ese se filtra 100%, pero se recupera en principio 100%, siempre y cuando esté dentro de ciertos valores. Ahora vámonos a la sustancia que está abajo, dice inulina. ¿Y eso qué es? Fíjate bien, no es insulina, es inulina, es un polisacárido. La inulina no es parte realmente de la dieta, excepto que en algunos alimentos se utiliza inulina como un espesante, ¿no? Pero su propósito principal en la vida es servir de ejemplo en las clases de fisiología. La inulina se filtra libremente por el glomérulo y no existe transportador, o sea que el 100% que entra por acá cae a la orina, y de hecho se utiliza en el laboratorio de fisiología porque es una manera de medir el filtrado y el aclaramiento de sustancias por un riñón. O sea, básicamente lo que hago es, vengo a Paola y le preparamos un suerito ahí con la dichosa inulina, que no es metabolizable, no hace nada, ¿va? Y te paso, qué sé yo, X gramos de inulina a la circulación y luego mido el tiempo en que aparece en la orina y el tiempo que tomas en deshacerte de toda la dosis de prueba que te di, y eso me va a dar una medida de cuál es el ritmo, la tasa de filtración por el glomérulo. ¿Ya me va siguiendo cuál es la idea? Okay. Ya que ahorita, ahí lo están poniendo en el libro, básicamente, pero es un ejemplo de una sustancia que se filtra y no se absorbe y que tiene una capacidad de 5.500. Ahora veamos otras sustancias. Mira la mioglobina, es una proteína del músculo. Es relativamente pequeña, 17.000. Y vos pensarías que una sustancia de 17.000 puede pasar por el poro, pero como la mioglobina tiene cargas negativas, eso hace que no toda pase y solo se filtra el 75%. ¿Ya? El 75%. Por cierto, vos no querés que se esté filtrando la mioglobina. En primer lugar, porque no debería estar ahí. ¿Ok? ¿De dónde sale la mioglobina que salió en ese ejemplo?
del músculo dañado. O sea que si aparece mioglobina en tu orina, estás haciendo rhabdomiólisis. Y si tenés el problema de la mioglobina es que cuando cae al pH bajo de la orina, empieza a cristalizarse, a polimerizarse. Y si no haces algo al respecto, te va a tapar completamente los túbulos del riñón y vas a caer en falla renal. Por eso era que la vez en que hice la rhabdomiólisis, todos los internistas estaban prediciendo cosas nefastas para mí, porque decían, te vas a joder los riñones. Digo, que yo no diera clase de fisiología, no sé cómo, y no supiera cómo hacerlo. ¿Eh? Quítense, déjense, déjenme, les voy a enseñar cómo se hace en casa. Mi esposa, por supuesto, eso era lo más interesante. A mí me dolía todo por la rhabdomiólisis, pero le dolía más a mi esposa los músculos de ella. ¿Sabes por qué, va? ¿Por qué? Porque le daban calambritos viendo cómo manejaba yo. Doctor, ¿y cuándo fue eso? 3 días antes de darme el infarto. Ya fue en noviembre de 2019. Doctor, ¿por qué está tan feliz contando eso? Porque a mí me divierte probar los límites de las cosas, en particular los de la fisiología. No vayas a hacer una trastada de esas con un paciente porque te demandan, pero como yo no me puedo demandar a mí mismo, entonces obviamente que puedo intentar cosas que me meterían preso si lo intentara con alguien. Los experimentos en humanos están prohibidos por la Convención de Nuremberg, pero no dice nada de hacer experimentos en uno mismo. Además, no soy el primero que lo hizo. ¿Alguna vez oíste hablar de un man que se llamaba Werner Forssmann? No, doctor. Para que veas. Werner Forssmann, bueno, obviamente era un alemán. Él estudió en Berlín, ¿okay? Era un muchacho joven, muy talentoso. Se metió a estudiar medicina y él empezó a estudiar la anatomía vascular y se le ocurrió la idea, en algún momento alguien se había hecho en animales, para ser correcto, pero nadie se le había ocurrido que eso se podía hacer en humanos y decía que era muy peligroso. Es decir, ¿qué pasa si yo pudiera llevar una tubería desde algún lugar de la periferia y entrar a la cámara cardíaca con un catéter, con un tubo ahí? Entrar a la cámara cardíaca para medir presiones, para inyectar algún medio de contraste, hacer y tomar imágenes del corazón, del interior del corazón, radiológicas, ¿se entiende? Y así por el estilo. Bueno, el man se gradúa, termina su carrera y quería ser cirujano. Entonces se va a Berlín a hacer su internado, era interno, todo esto, de cirugía. Entonces él le propone algo así a su jefe. ¿Por qué no intentamos esto con un humano que no sé qué? Y el jefe le dice, ok, bueno, ahí hay cadáver para un cadáver de autopsia. No le dice Forssmann, en un paciente vivo, porque yo lo que quiero es inyectar y ver una imagen radiológica del corazón latiendo. El jefe le dice, no, vos estás loco, le dice, eso no se puede hacer. No, es más, te prohíbo que andes haciendo tonteras con los pacientes. Bueno, macanudo. Entonces, pero no dijo nada de voluntarios. El man convence a una amiga que tenía, a la enfermera del servicio, de que lo acompañe. La enfermera dice, ok, pero yo me voy a poner de voluntaria para que no tenga problemas legales. Si alguien dice algo, yo lo voy a... Yo te voy a defender, que yo me presté para él. Forssmann le dice que sí. Entonces, bueno, aquella prepara todo el equipo, agarra un catéter, como no existían los catéteres de angiografía, porque no lo habían inventado todavía, agarró un catéter de uréter, de urología. ¿Sí? Ella prepara y todo, y entonces él hace todo el parapeto de que lo va a hacer en ella, y entonces lo que hace, bueno, aquí acostate en la mesa de operaciones, la amarra a la mesa, y el tipo dice, ok, ya te tengo quieta, estás amarrada.
procede a hacerse una disección de vena en él mismo y a pasarse un catéter, él solito, en él mismo, para meterlo al corazón. Ahí es que desamarró a la enfermera, que por supuesto estaba furiosa, pero como lo hecho estaba, le dije, bueno, ahora ayúdame. El quirófano en el hospital, en la Charité de Berlín, está en el tercer piso. El tipo bajó caminando las escaleras con un catéter metido hasta el atrio derecho al departamento de radiología que estaba en el primer piso para tomarse la placa, la foto, demostrando que sí se podía pasar un catéter desde la vena hasta el atrio derecho. ¿Ok? Y le tomaron la radiografía de tórax demostrando su hazaña. Por un radiólogo que por supuesto estaba furioso de que lo habían despertado. Porque era pasada la medianoche cuando esto hizo su experimento, que lo despertaron para tomar una foto de semejante aventura quirúrgica. Ok. A la mañana siguiente ya te imaginas el comité de recepción que tenía este man. Bueno, se sacó el catéter, toda la placa sacó el catéter y todo. A la mañana siguiente ya te imaginas el comité de recepción tenía todo el departamento. Bueno, lo querían echar ahí mismo. ¿Okay? Pero como realmente era un descubrimiento científico y el único perjudicado potencial era él, pues lo dejaron ir. ¿Sabes qué se ganó Forsman por sus experimentos? Que lo despidieran, fijo. No. Un Nobel. Se ganó el Nobel de Medicina en 1929 por eso. Él inventó el cateterismo cardíaco en él mismo. Sí, después, no, él llegó a ser profesor, un profesor muy destacado de cirugía ahí en Berlín. ¿Okay? Y de hecho, él siguió, ya después de eso, dice, bueno, ya lo probé en el primero, y dice, bueno, lo probé, literalmente lo probaron en el interno y no lo mataron, no se logró matar a sí mismo, entonces lo dejaron que siguiera ya, pero ya bajo condiciones controladas, haciendo, y él desarrolló las técnicas de cateterismo cardíaco, que se siguen usando. ¿Okay? Pero para que veas que yo soy un vil principiante en comparación con algunos otros en cuanto a andar haciendo inventos en uno mismo. Y yo no creo que haya estudiantes de medicina, aunque no lo confiesen, estudiantes de medicina acucioso que no se haya autotratado de alguna cuestión que la verdad debió dejarle a algún especialista o bueno, algo que no fuera de su especialidad y que se trató del mismo. Todo lo hemos hecho. Por lo menos todos los que tenemos algún uso de curiosidad en medicina. Me imagino dentro de unos años Paola en algún laboratorio, como esa película, esa pavosada que estaba en el cine hace poco, la del doctor ese que se convirtió en un ser medio vampiroso, Morbius, algo así. No la vi, doctor. Bueno, era algo así, era de un doctor que tenía un trastorno de la coagulación o una tontería así, o más bien un trastorno de hipercoagulabilidad y que se pone a experimentar inyectándose genes de murciélago y se convierte en un ser como vampiroso. Vos sabés que yo no veo películas de superhéroes, pero era una noche de esta que se fue la luz en todo San Pedro Sula y que había un calor perro. Y el único me voy al cine entonces. Sí, porque era el único lugar frío y oscuro. No, y me hicieron ir, bueno, casi arrastrado porque no iba a haber comida. Pero sí algo así, pero lo de que médicos experimentando en sí mismos. No, ¿quién dice eso? La que después se entera y dice, pero ¿por qué hizo eso? La gorda siempre, ¿por qué hizo eso? Porque puedo. Porque puedo. Que estoy legalmente autorizado a hacer en mí mismo tonteras que me ganarían un juicio, no sé, un juicio por crímenes contra la humanidad si lo intentara en alguien que me pagara por hacerlo. Ya vas a ver, dentro de poco vos lo vas a estar haciendo en vos mismo.
Dice, "Ay, tengo alguna enfermedad". Vamos a ver si le cumple. Nah, conociéndote, te creo. Ahora, regresemos pues al asunto de la filtración. Entonces tenemos esa inulina. Ahora, la mioglobina, como te digo, es rechazada parcialmente por su carga, a pesar de que por peso o por tamaño molecular pudiera caber por la fenestra del capilar. Por último, la albúmina, que ya pesa 69,000 y dijimos que el límite era 60,000. Resultado. Y es cargada negativamente, por lo tanto, mira la capacidad de filtración, 0,0005, o sea, 0,5% de la albúmina se pudiera escapar, porque es así, no quiero que se vaya, pero en realidad ni siquiera llega a eso. O sea que en realidad la excreción de proteínas en la orina es bien baja. De hecho, es menos de 150 miligramos en 24 horas para un riñón normal. De hecho, vamos a ver que hay una lesión, hay un tipo de lesiones del glomérulo que se llaman nefropatías de cambios mínimos, en la cual lo que está dañado es este mecanismo, pero no es que tenés cambios en las células. O sea, si vos ves incluso el microscopio electrónico, no ves casi nada. Lo único que la lesión involucra que se pierde la carga negativa que debería estar acá, se pierde. Y por lo tanto ya no tienes la capacidad de estas cargas negativas de rechazar cosas como proteína. Y entonces empezás a filtrar. Sin embargo, el glomérulo al microscopio se ve normal. Eso es una enfermedad de cambios mínimos. Cuando cambias esas cargas porque cambias la estructura o la presencia de una serie de proteínas básicamente glucoproteínas que están en el endotelio y que me están dando esa carga que me da cierta selectividad. Ahora, ¿cómo se llama? Este glomérulo, entonces vamos a ver aquí, mira, lo que sucede. Aquí tenés un caso en el cual, mira, la diferencia de carga. El dextrano son una serie de moléculas, son polímeros de polisacárido. ¿Eh? ¿Ves, por ejemplo, los policatiónicos? Porque vos puedes hacer el dextrano con carga positiva. Y entonces esos se filtran, mira, rápidamente, a pesar de que son del mismo tamaño. Mientras que lo que generas o sintetizas con mucha carga negativa casi no se filtra, implicando que gran parte de la selectividad del filtrado se depende de la carga. Ahora, ¿cuánto vas a filtrar por el glomérulo? Entonces aquí vamos a caer en dos cuestiones. ¿Cómo determinar qué cantidad va y qué es lo que modifica la cantidad que se filtra? Que es esta fórmula. La cantidad de filtrado va a ser el producto de dos determinantes. Uno es el coeficiente de filtración, o sea, qué porcentaje o qué cantidad de una sustancia X, de un solvente, pasa a través de la pared del glomérulo. ¿Okay? Y obviamente la presión de filtración en el glomérulo. Ahora tenés esto. En el glomérulo, vos vas a tener, obviamente, igual que en cualquier sistema de capilar e intersticio, 4 presiones. O 3 más bien, porque aquí no cuenta. 3 presiones, ok, de las 4 que me cuentan. La primera, decíamos, la presión hidrostática en el capilar del glomérulo es de 60, ¿no? De la presión arterial local, controlada obviamente, mira, por esta muchachita arteriola aferente que puede abrir y cerrar. Eso me generaría presión acá. Oponiéndose a la salida de líquido, tengo dos fuerzas. La presión
osmótica dentro del glomérulo formada principalmente por la proteína, que es de 32. Entonces, 60 menos 32. Resultado, ¿cuánto es? 28. O sea que dentro del capilar vos tenés básicamente una fuerza neta de 28 milímetros de mercurio tratando de sacar líquido, pero que es opuesta por la presión dentro de la cápsula de Bowman, que es de 18. Entonces, 28 menos 18, presión de filtración neta, 10 milímetros de mercurio. O sea que vos estás formando filtrado a una presión de 10 milímetros de mercurio. La cuarta presión, que debería estar acá, es la presión osmótica en la cápsula de Bowman. Pero en condiciones normales eso no cuenta porque, como decíamos, el mayor determinante de la presión osmótica aquí es la proteína. Y bajo cualquier circunstancia fisiológica, dentro de la cápsula de Bowman no tiene que haber ninguna, ¿ok? No debe haber proteínas porque, ya dijimos, toda albúmina se queda y las demás proteínas plasmáticas todas son más grandes que la albúmina, o sea que no tienen por qué salir. Y como te dije, las únicas proteínas pequeñas que pueden caber por la fenestra de la mioglobina o una cadena aislada de las 4 hemoglobinas que tampoco tiene que andar solta. ¿Ok? Entonces, lo que te interesa es que ¿cómo se llama? Ahí dice ¿ok? Lo que te determina entonces ahí es que al final esto me representa una presión, o sea, el primer determinante, la presión de filtración neta es de 10. Y acá tenemos KF, coeficiente de filtración. Entonces, eso no se mide directamente, pero básicamente quiere decir qué tan fácilmente pasa el agua a través de esa membrana. Y para efectos fisiológicos, esto va a ser constante, por lo tanto no me interesa. Ahora, eso quiere decir que para nuestros efectos prácticos, el determinante de cuánto líquido estás filtrando por glomérulo es la presión de filtración. Ahora, esto me va a determinar una cosa. Al final, vamos a tener que ese filtrado glomerular representa un porcentaje, es un porcentaje de del flujo sanguíneo que está pasando acá. Tengo ahora sangre entrando para acá y dije, un buen porcentaje de él se está yendo. ¿Qué porcentaje? Veamos entonces cómo determinarlo. Primero vamos a tener el flujo sanguíneo renal. ¿Cuánto flujo pasa por ambos riñones por minuto? ¿Ok? Y la respuesta es aproximadamente el 25% del gasto cardíaco está desplazando hacia los riñones. O sea, los dos órganos que en reposo, o sea, ahorita en reposo, que están moviendo más flujo sanguíneo por minuto son cerebro y riñón. Pulmón no cuenta porque pulmón está en línea con el resto del sistema y pasa el 100%. O sea, no puedes bypasearlo. Pero, por ejemplo, de la sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo, 25% de esa sangre, así como estoy en reposo, va al encéfalo, ¿va? Aproximadamente 1,25 litros por minuto, más o menos. El otro 25%, más o menos una cantidad igual, pasa por el riñón, o sea, 1,25 litros por minuto filtrándose a través o pasando a través de los riñones. Ahora, si yo multiplico 1,25 litros por minuto, 1,25 litros por minuto son, ¿cuánto? Por hora, 125 por 60. Digo, bueno, 1.25 por 60 son 80 litros más o menos por hora, ¿correcto? Ahora, de este
¿cómo se llama? De este filtrado 1250 por hora, por minuto, 80 litros por hora, 80 por 24. $2,000. ¿Cuánto? 1980. 1980, esencialmente 2.000 litros diarios. 2.000 litros diarios están pasando, o sea, estás limpiando o estás filtrando unos 2.000 litros diarios a través de los vasos sanguíneos renales. Y como tenés aproximadamente unos 5 litros de volumen circulante, quiere decir que estás haciendo una pasada, o sea, pasando la sangre a través del filtro un montón de veces por hora, ¿ok? Garantizando que el filtrado es constante. Ahora, bueno, pero no es ahí a donde iba. El caso es que de ese, ahora tengo algo que se llama la fracción de filtración glomerular. Fracción de filtración glomerular en términos sencillos quiere decir que, por ejemplo, de 1 litro de sangre que pase por esos capilares del glomérulo, ¿cuánto se va a desplazar hacia la cápsula de Bowman? O sea, qué porcentaje de la sangre que pasa por ahí se convierte en filtrado glomerular. Para el humano, la fracción de filtración glomerular es aproximadamente de 0.2. Quiere decir que de cada 1.25 litros por minuto que están pasando a través de los capilares del glomérulo, estás generando la cuarta parte, bueno, perdón, 0.2%, la quinta parte de 1.2, unos 250 cc por minuto de filtrado glomerular, ¿ok? Fíjate bien, no de orina, de filtrado, porque obviamente si vos estás perdiendo 250 cc por minuto, eventualmente restando, porque eso es un promedio, pero el caso es que vos estás produciendo unos 180 litros diarios de un filtrado glomerular, o sea, obviamente no de orina. Y obviamente eso te explica también por qué vas a tener que recuperar el 99% de lo que estás, sacando por el riñón. Porque vos no podés filtrar 180 litros por día si tu agua corporal total no es de 180 litros. De hecho, ¿cuánto era tu agua corporal total? Por ejemplo, Paola, vos que ni siquiera pesás 70 kilos. Pesás 50 y algo. Con informe y estetoscopio. Y después de haberte comido 3 donas. Qué malo, doctor. O sea, ¿cuánto es su peso corporal? O sea, porque puedes sacar cuánto es tu agua corporal total, que es el 60% de eso. Y dijimos que pesaras. Vaya, te voy a poner 55 kilos. Y entonces tu agua corporal total serían 33 litros. No puedes orinar 180 litros al día si tu agua corporal total es de 33 litros. ¿va? No sale la ecuación. Quiere decir que estás filtrando y recuperando, y estás recuperando esencialmente, bueno, mucho más de la mayor parte, estás recuperando casi toda. Entonces, concepto clave acá. Flujo sanguíneo renal, aproximadamente 1.100 a 1.250 cc por minuto, para garantizar un recambio constante de sangre a través del filtro. 2. Un porcentaje alto de ese flujo sanguíneo se va a convertir en filtrado glomerular, esencialmente el 20%. Resultado, después de hacer toda la matemática, tu producción de filtrado glomerular es de alrededor de 180 litros por día de una sustancia que obviamente no es orina, ¿okay? Que obviamente tiene una composición diferente. Ahora, ¿qué es ese filtrado glomerular? En términos simples, puedes empezar a describirlo como plasma sin proteína, ¿ok? Porque toda la proteína se quedó ahí, se quedó atrás. Ahora,
aparte del hecho de que no hay proteínas, el resto de la composición es más o menos la misma que la del plasma, porque aquí no estás cambiando nada todavía. ¿Ok? Ahora, no estás cambiando nada y lo que tenés es básicamente un filtrado glomerular que tiene agua, sodio, glucosa, aminoácidos, aunque no tiene proteína completa, tiene aminoácidos, tiene bicarbonato, tiene cloro y potasio, todo a las mismas concentraciones que la sangre. O sea que el filtrado glomerular, esta es básicamente un valor de equilibrio del 100% de las concentraciones sanguíneas de todo menos de la proteína y que tiene, por lo tanto, una osmolaridad calculada de alrededor, una osmolaridad medida de alrededor de 300 miliosmoles por litro. ¿Okay? O sea que el filtrado glomerular es isoosmótico con el plasma. Me van siguiendo, ¿ah? Anótenlo por ahí. Todavía no nos vamos a meter con él. Primero tenemos que ver cómo regular la cantidad de este filtrado, porque la composición ahorita no la puedo cambiar. La tengo que cambiar después, una vez que llegue al túbulo proximal. Ahorita solo estoy fabricándolo. De ahí lo tengo que arreglar. ¿Ok? Entonces, ahora necesito ver cómo incrementar o disminuir el ritmo o la tasa de filtración por el glomérulo. Aquí es donde entro en la idea de que si por alguna razón yo necesito excretar más solutos o más agua, tengo que aumentar la producción de orina y viceversa. 2. Eso me implica que como ahí tenía 3 fuerzas cambiando la producción a través del glomérulo. La presión hidrostática en el capilar, la presión osmótica dentro del capilar y la presión hidrostática del glomérulo. La presión hidrostática del glomérulo no la puedo cambiar de ninguna manera significativa. ¿Eh? La presión osmótica tampoco, porque no existe ninguna manera rápida de cambiar las concentraciones de nada ahí, en particular las de proteína. O sea que el determinante aquí que me queda, que sí puedo modificar, es la presión hidrostática capilar en el glomérulo, o sea, regular cuánta sangre y a qué presión entra al penacho ese de capilares. Por lo tanto, aquí es donde entra nuestros amigos, las arteriolas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo 3 cosas que me permiten cambiar la presión hidrostática en el glomérulo. La primera es controlando la presión arterial en todo el sistema, o sea, modificando la presión arterial a nivel de todo el aparato circulatorio, del corazón para allá. La otra es regulando la resistencia en las arteriolas aferente y aferente, o sea, regulando la resistencia vascular en la entrada y la salida. Y la manera de hacer eso es, obviamente, abriéndolas y cerrándolas con esos dos músculos lisos que tengo. Entonces, veámoslo así. Si yo quiero aumentar el filtrado, o sea, producir más orina, lo primero es, decíamos, regular la presión arterial sistémica y eso me ayuda. Pero lo que pasa es que tengo un límite, porque si estoy aumentando la presión de perfusión al riñón, también de esta manera estaría aumentando la presión de perfusión a otros lechos y tampoco lo puedo subir demasiado porque aumento el trabajo cardíaco o rompo algún vaso sanguíneo en otro lado. Pero sí puedo controlar ahora la resistencia aferente y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, cuando yo aumento la resistencia de uno o el otro lado. Ahora imagínate, tengo una manguera entrando y saliendo. Okay.
Si yo aprieto la manguera cerca de donde se conecta la llave, el flujo por esa manguera se va a ir disminuyendo, ¿correcto? ¿Me entendieron? Repito, ¿sabes? Ok. Agarra una manguera y amarra la llave de agua. ¿Cabal? Abro y ya está fluyendo agua por la manguera. Si yo vengo la manguera y la doblo así cerca de donde se conecta la llave, en el otro extremo va a bajar el flujo, ¿correcto? Sí, doctor, sí. Es obvio, ¿eh? Eso es lo que estoy haciendo cuando yo cierro la arteriola aferente, la entrada. En un momento determinado, lo que estoy haciendo ahí es reduciendo la presión hidrostática en el capilar, en este caso, y por lo tanto, al reducir la presión hidrostática, reduzco el flujo y la producción de filtrado. ¿Correcto? Si yo me voy al otro extremo y le pongo alguna restricción a la salida de la manguera, lo que aumenta es la presión dentro de la manguera, y de hecho vas a ver que a veces cuando vos haces eso, que doblas la boca de la manguera, la salida, y que tal vez haya alguna picadura en la manguera y que ves como para el chorrito, porque estás aumentando la presión hidrostática en la pared de la dichosa manguera. ¿Ok? En este caso, es más, vos tenés un restrictor de flujo muy común en tu casa, esas pistolitas para regar. Lo que hace es que pone una restricción en la salida y aumenta la presión, por eso es que tira el chorro más lejos. ¿Cabal? No me vas a decir que no tenés una pistola de esas en la casa, todo el mundo tiene para lavar cosas. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, doctor, sí, sí, sí. Sí. ¿Ok? Que genera un aumento modesto de la presión, como digo yo, para lavar carros y niños. Entonces, pero ¿qué pasa si yo aumento drásticamente o cierro drásticamente y de hecho acodo completamente la boca, la salida de la manguera? Y la acodo también, igual que como acodé la entrada. Va a aumentar la presión de filtrado. Sí, pero en algún momento lo acodo tanto que paro todo el flujo y no sale agua. O sea que tengo, fíjate, tres escenarios. Uno, quiero aumentar la cantidad de filtrado. Cierro la salida para aumentar la presión, que se filtre más. Quiero disminuir la cantidad de filtrado, cierro la entrada y disminuye el flujo. O incluso en circunstancias generalmente patológicas, cierro completamente la salida o a veces la salida y la entrada y no tengo filtración. O sea, paré la filtración, pero básicamente no está fluyendo nada de sangre por el glomérulo. Esas son las tres posibilidades que yo tengo y las tres maneras que me dan regulación del flujo sanguíneo renal, que es lo que tengo acá. Mira, mira lo que pasa cuando yo cambio con la resistencia aferente, que es la entrada, ¿va? Mira cómo el filtrado glomerular, conforme voy aumentando la resistencia en la entrada y voy cerrando la entrada, como al aumentar, mira cómo el filtrado glomerular va cayendo esencialmente a cero y el flujo sanguíneo renal cae a cero. ¿Ya? ¿Cabal? Pero si cierro la salida, tengo al principio el efecto opuesto. Mira, aquí está el flujo sanguíneo renal normal y yo empiezo a aumentar, a cerrar la salida y por algún momento el flujo sanguíneo renal cae discretamente, pero la filtración aumenta hasta que llego a algún punto, generalmente cuando la resistencia llega al doble, que ya básicamente hice tanta restricción al flujo que primero sube y luego el filtrado glomerular empieza a descender porque básicamente estoy cerrando demasiado el sistema porque estoy haciendo más resistencia, un aumento progresivo de la resistencia, y entonces lo que hago es sencillamente entorpecer más la circulación, o sea, pierdo más de lo que gano, y entonces otra vez el flujo, el filtrado del glomérulo empieza a caer. ¿Cabal?
Entonces, mañana vamos a hablar un poquito más de de las diferentes mecanismos de control que tengo para hacer ese cambio en la resistencia. Entonces, mañana el tema va a ser la continuación de este capítulo y el capítulo 28, que es regulación del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Ok, doctor, ok. Listo. Ok, bueno, entonces aquí terminemos y nos vemos mañana. Entonces, doctor, el lunes después de la 1. Después de la 1, exacto. Ahí haces el orden de la lista. Como es después de la 1, entonces allá en el cubículo de arriba de la escuela, yo creo, cubículo de arriba de la escuela es un poquito más cómodo que que el edificio 5, ¿eh? En la Biblia, doctor. En la biblioteca. ¿O no lo dejaron la vez pasada? No, sí, no hubo, nadie se dio cuenta, pero ¿me entendés? Eso sí, no van a estar haciendo ruido, sino todo el mundo, y con una lista yo solo voy llamando de uno en uno. ¿Sabes? Ok, doctor. Sí, si se organizan bien, no. Mira, la gente de la biblioteca no va a decir nada mientras no haya ruido. Vos sabes que mientras pueden haber 20 o 100 o 100,000 ahí en la planta baja y todo el mundo está leyendo o haciendo alguna cosa, y mientras no haya ruido ni saben quién entró y quién salió. Entonces yo estoy en una mesa y ustedes vayan, entonces uno y siguiente y siguiente y siguiente, de uno en uno, y nadie notaría la diferencia. Así hagámoslo. ¿Sabes? Vaya, pues nos miramos el lunes, doctor. Bueno, no, mañana es clase. Mañana hay clase. No, Mira, pero en persona, doctor. en físico. Ok, sí, el lunes. Bye. No, pero si quiere no entro. Mañana clase. Siempre andas buscando la manera de retorcer la interpretación de las cosas. Está bien. No, es más, no, ahí tenés que estar. Vos es la primera que tiene que estar. No, pero le digo algo así porque me toca dar práctica de renal el viernes, entonces todo esto me está sirviendo. Ah, bueno, mejor. No, pues no es que se supone que, vaya, ahorita ya más o menos está bien. Esa es la otra cosa con el laboratorio. Mira que el orden de las prácticas de alguna manera lo vamos a ir modificando un poco para que, por ejemplo, si estamos viendo el módulo de respiratorio, que la práctica sea de respiratorio, o sea, las dos cosas vayan juntas, porque una complementa a la otra. De nada me sirve que yo empiece a hablar del sistema nervioso central ahorita y la práctica es al final del semestre, cuando ya los conceptos ya se enredaron con otros. Entonces, sí, esa es parte de la retroalimentación que vamos a ver al final del semestre. Miren, las prácticas están bien ¿cómo se llama? Su contenido, pero vamos a cambiar el orden para que se acoplen a la clase teórica y así todo se mira bien armonioso, ¿va? Se mira como que fue bien diseñado. Entonces está bien, renal. Y bueno, y ahí utilizas todo esto pero para el viernes próximo, no para este. Mañana no vamos a terminar de ver todo. No, doctor, es para embrio. Para embriología. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, pues, sí, de hecho, revisar la anatomía. Mira, después te voy a dar la referencia. Mañana te doy la referencia porque hay algún par de sitios o de libros en línea sobre anatomía y fisiología del riñón que te pueden servir para eso. Déjame buscarlo, mañana te digo. Ah, y adivine cuál me toca la otra semana. Sistema nervioso. La embriología del sistema nervioso. Bueno, Sí. pero esa ya. Y de hecho, le puedes exigir a los estudiantes de embriología, porque eso es filogenia del sistema nervioso, eso lo vieron en el primer parcial. A los de, no sé, Si a sale los de la mal otra en el sección. post-test, le voy a Ajá, decir a usted, doctor, que le quedaron mal. ajá. Mira, no, para los de segundo año, en el laboratorio de embriología, sistema nervioso, no sé, a los alumnos de la doctora Tesla, pero los míos no les andes con mucho cuento porque me tomó como 4 días de clase explicárselo, o sea que no tienen perdón, y de cualquier manera la mayoría de ellos lo tienen que volver a estudiar. Ya sabes por qué, va. Por la repo. Sí, bueno, las notas de ese primer parcial estaban francamente malas.
O sea, ¿Pero vaya, ya se recuperaron ahorita o no? mira, hay gente ahí que no, hay gente que ya desde ahorita ya está listada, pues, de que o sea, que obligatoriamente, cuando vos estás en una situación que dice, bueno, tenés 3 exámenes, hay 60 puntos evaluados y de los 40 necesitas 45 para pasar, esencialmente eso te obliga a ir a recuperación. Pero incluso tus notas en promedio están lo suficientemente bajas para decir, tenés que sacar una buena nota, qué sé yo, 70, 80 en el tercer parcial y todavía ir a reposición de examen de nota baja y sacar otro 80. O sea que tenés que sacar 280 en sucesión. Y yo ya sé que si alguien tiene notas en los 30, de repente no se puede aparecer lícitamente con 280. Legítimamente no. Porque digo, pucha, sí. Y si puede, pues incluso sería peor, le diría, bueno, si este pudo sacar buenas notas del principio, ¿por qué está metido en estas aperturas? ¿Va? ¿Me entendés? Gente que no, que cree todavía esto es tipo primer año que se puede jugar y aquí ya no hay margen de juego en neuroanatomía. Ahí te pones para lo que te pones o no. O te buscas, no sé, otra sección con alguien que tolere esas cosas, pues yo no, yo no soy esa persona, ¿va? Así no te voy a aguantar que llegues crudo y que yo te voy a poner un examen de regalo solo para que pases. Será otro. ¿Pero la repo se la va a poner de los 3 parciales o solo del que salieron bajos? No, del que salieron, la norma académica dice del que salieron bajo. ¿Ok? Porque es reposición de la nota más baja. No es examen de recuperación global, el cual según la modificación al reglamento académico ya está abolido. Quiere decir, por ejemplo, que si vos tenés que ser 45, 49, 38 y ahorita vas a sacar 43, entonces repones el 38. Pero ni aunque eso es menos material que estudiar, pero eso te perjudica más bien, porque no hay manera, ni aunque convirtieras el 38 en un 100, que está difícil, vas a lograr salir de ese agujero. O sea que básicamente, si vas a tu examen de reposición, es por trámite o para que tu índice académico no salga tan dañado, pero no te da chance de pasar. Eso no lo habían, eso es lo que no pensaron, bueno, o tal vez sí, cuando hicieron esa reforma al mecanismo de revisión de la nota baja. Que bueno, dijeron, para reponer un parcial, yo no tengo problema porque la gente que pasa en una reposición es, por ejemplo, venís vos, Paola, y vaya, tenés 3 exámenes regulares. O si tuvieras 3, bueno, no estarías en eso. Pero bueno, ponele que el día en que te tocaba un parcial andabas, como quien dice, medio, no sé, medio enferma, tal vez te estaba dando gripe y no estabas concentrándote o te tomaste algo para la gripe y andabas toda lenta por efecto del medicamento. Bueno, a esa gente sí le salva una reposición. O si te quedaste con 64, vaya. Pero al que está realmente con nota baja, la verdad que bien pudiera no ir a una reposición porque no le va a servir de nada, ¿sí? Según ese modelo matemático de ponerlos. Eso es uno. Dos, no, realmente no tiene al caso porque la norma académica también te dice que si estás reponiendo la nota baja de X parcial, los contenidos que entran en el examen son los contenidos que evaluaste y que sacaste nota baja. ¿Okay? O sea, primer parcial, solo temas del primer parcial. Lo que vos estás diciendo es diferente y eso se hace en un examen regular, en el cual vos pones un examen acumulativo, que en el primer parcial solo es primer parcial. En el segundo parcial vos pones tema del segundo parcial, pero puedes incluir un tema del parcial anterior. Y al último examen, pues puede venir material combinado de cualquier parte del semestre.
Es que en macro se hizo examen global a los que se quedaron. Ahorita ya hicieron el global, pero es que no le falta todavía el último parcial. No, cuando nosotros llevamos la clase. Sí, todo el mundo se quedó, ¿ah? No, doctora, aquí está. Digo, se quedó en ese examen, bueno, o relativamente. Digo, Bueno, relativamente, vaya, fue un desastre. no, porque el doctor dio una guía así como de 40 preguntas y esas 40 preguntas vinieron 20 en el examen. Ah, no, pero eso de la guía, vos sabés mi oposición a semejantes cosas. Pero te das cuenta de lo que te digo. Ese mecanismo existe precisamente para descubrir y fregar a la clásica gente. Solo voy a estudiar para el examen y al día siguiente se me olvidó y no lo vuelvo a tocar. Ese solo lo metí a memoria a corto plazo en un día y con eso me voy para el examen y no importa si se me olvida al día siguiente. O sea, aplicando un examen de una clase, la lógica que yo aplicaba, por ejemplo, para el examen del IGNO. Es que para qué se va a aprender eso a largo plazo. Sí, no, estoy diciendo, aplicando esa lógica, sí, sirve para cosas como el examen del IGNO, ¿ah? O el examen de la licencia de conducir, que no son de relevancia recordarlos a largo plazo, pero para una clase como anatomía, ese approach está mal, ¿va? ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Que Para fisio también, doctor. sí, porque, bueno, para fisiología, porque son dos clases que son cruciales para la carrera. Yo te digo, vaya, ya en materias universitarias, yo te entendería que hicieras eso con clases como filosofía o historia de Honduras, que realmente no te van a servir para, si se te olvidan, no perder gran cosa, ¿va? En pública, que vuelve a ver lo mismo. Salud pública, ajá, salud pública, pero realmente, y que me perdonen los saludistas, pero la teoría en salud pública, a menos que te dediques a eso como trabajo, no lo volvés a usar. En particular, si te vas a meter en una especialidad clínica. Y yo, para qué quiero ese montón de conceptos estadísticos? O sea, cómo desarrollarlo, cómo interpretarlo, sí, para leer un estudio. Pero decir, mira, cómo se calcula, qué sé yo, análisis de varianza y todas esas tonteras que enseñaban. Si eso, como le dije yo a un maestro de ahí en salud pública que se va a medicina preventiva, no, que vos no te parece interesante, le digo, es que yo quiero ser cirujano. Y la incidencia y la prevalencia no me ayudan cuando el paciente está sangrando a las 2 de la mañana. Pero usted por lo menos me enseñaba en eso, doctor. Nosotros miramos así como historia y cosas así. Yo digo esa, ¿va? También enseñaban, no sé qué, yo me recuerdo una cuestión como de historia y que la historia de la salud pública y la única parte que me recuerdo era John Snow que descubrió una epidemia de cólera en Londres y que se dio cuenta que todo el mundo era porque tomaba agua del mismo pozo que era famoso en Londres, todo el mundo iba a sacar y el pozo se había contaminado y que se murió un montón de gente porque todos tenían una misma fuente de la epidemia. Esa es la única parte que me acuerdo de toda la historia de la salud pública, fíjate. De ahí, vaya a saber, es más, fíjate que ni me acuerdo, por ejemplo, qué sé yo, Salud Pública 2, ni siquiera me acuerdo qué temas se trataban ahí. Pero el otro día mi esposa me estaba preguntando, yo ni me acuerdo qué trataban, ya, papá, le digo, bueno, ¿y vos qué ibas a hacer a esa clase? No, yo no iba. Y esperaba que pasaran la lista y me perdía de ahí, le digo. Con el Game Boy que andaba. Esa era Salud Pública 3, con el Game Boy. Y Salud Pública 4 era el rural, o sea que... Y en el rural yo andaba buscando como de costumbre la manera de escaparme. De hecho, logré hacer algo, porque logré hacer un truquito. Me di cuenta a dónde iban a mandar a la gente, pues que era en el sur. Era un grupo de centros de salud que estaban en el sector entre Anacaome y alrededores, el departamento de Valle.
Entonces, mira, la primera cosa que te prohibió era llevar vehículos, porque sabían que el que llevaba vehículos se ocultaba, dice, se ocultaba y se perdía. Te dice, a todos ustedes los vamos a ir a dejar en el carro el carro de la universidad. De Salud Pública tenía una Land Cruiser de esas grandotas viejas. En ese lo vamos a ir a dejar. No se pueden ir de otra manera, pero los vamos a apuntar y ahí va a ir el profesor. Ah, ok. Eso es el lunes. Entonces ya empiezo a derivar. ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde están los que están viniendo? Oh, no, tal y tales lugares. Ya veo que están cerca de Nakaomi. Tranquilo. Esto yo lo sé resolver. Agarro mi carro y me voy al sur el sábado para Nakaomi. Y en la entrada del pueblo hay una gasolinera, entonces me pongo a platicar con la dueña de la gasolinera. Mira, que si puedo dejar parqueado el carro aquí, que después voy a venir por él. Y me dice, ¿por qué no? ¿Qué pasa esto y esto y esto? Voy al rural y quiero dejar mi carro aquí de entrada porque después vengo con las maletas y todo. Sí, me dice, sí, doctor, ahí déjelo todo el mes si quiere. No hay problema. No hay problema, aquí se lo cuidamos. Bueno. Y todo el mundo pensando cómo iba a ser yo. Dije, puta, Corea no, nosotros lo conocemos, no va a andar a pie en ningún lado. Ese man va a empezar a armar un berrinche. Y cuando me ven llegar a pie a la facultad el lunes, dice, qué raro tan bien portadito. Y yo escuchando la inducción, así, malicious compliance, ¿no? Subo a la camioneta esa de salud pública, bueno, me voy con mis compañeros, que no sé qué. Y de paso, que a mí me había tocado un lugar medio feo, sin luz ni agua, etcétera, etcétera. ¿Va? Mira, que te tocó un lugar bien macaneado, no sé cómo te va a morir del aburrimiento. Pero voy entrando yo a Nakaomi y miro mi carro ahí parqueado en la entrada, así, que lo había parqueado a un lado de la gasolinera, que la dueña, incluso de buena gente, hasta un cartoncito le había puesto en el parabrisas para que estuviera fresquito. ¡Ay, esta es la mía! Esta es la mía. Bueno, hacen la inducción, me llevan para la aldea esa y yo voy viendo la carretera así viendo por la ventana y todo el mundo dice, ay, que triste está porque aquí no va a poder salir hasta que lo vengan a traer. Yo lo que estaba viendo era si había algún lugar por donde fuera difícil pasar por el carro. Llego, me instalan y todo. Solo espero que se dé vuelta el carro ese de salud pública. Y empiezo a preguntar yo, bueno, ¿cómo se bajan? ¿Cómo bajan ustedes al pueblo? No, que mire que hay un busito que sube en la mañana y baja en la tarde. Pero si baja, tiene que regresar hasta el día siguiente. Porque ese bus lo va y bueno, una vez son como 3 horas. Ahí van a vuelta de rueda. Ah, ok. Acá no. Y ya no tarde en pasarme. Acá no dejo las cosas ahí. Que acabar, pasa el busito, bajo. Y en efecto, él tomó como 2 horas. Pero, como yo iba en mi carro solo después, ok, me bajo a la gasolinera, agarro, enciendo el carro, 15 minutos después estaba yo y escondí el carro detrás del centro de salud. Resultado, mientras que el departamento de medicina preventiva pensaba que me había guardado, que el estudiante problema lo habían guardado, este estudiante problema estaba bajando todos los días a almorzar en Nakaomi. Y después le pegaban todos sus compañeros, tío. No, porque es que aparte a mí me habían mandado solo. Después se querían pegar, sí, para ir a El Salvador y otra cosa. Le digo, bueno, si nos vemos en Nakaomi, en mi carro caben 4. Y me dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Por qué no te fuiste a ti? Ustedes son bobos porque ustedes no se informan, le digo, dónde iba a ser. Y yo busqué un lugar estratégico donde dejar el carro. Lo más divertido era una vez que allá cuando llueve, había una quebradita, esa quebradita se crece porque como es bien seco, fíjate que el suelo no absorbe de tan tostado que está, entonces las quebradas se crecen. Pues un día supuestamente me iban a supervisar, ¿ok? Y el carro alto de medicina preventiva no pudo pasar. Se tuvo que regresar, no es visita, era un viernes, no un jueves. Y me dije, bueno, doctor, y le digo, ¿cómo está la quebrada? No, ya
de esos, ahorita está crecido y no pasa nada, pero le digo, ustedes los veo muy tranquilos. No, me dice, es que así como sube de rápido, baja de rápido. De aquí a media tarde ya bajó y está otra vez, ay, como, qué sé yo, 4 pulgadas de agua en la planchita. Ah, está bien. Efectivamente, bajo yo a la tarde, todavía estaba un poquito alto. Me dice, no, tú espérese un rato, ya va a bajar. Y efectivamente al ratito ya va bajando. Yo, ok, paso. Y me voy para Tegus, como todos los fines de semana. Lo divertido es que aquellos, no, los de la universidad pensaban, no, esa quebrada ahí va a estar encerrado todo el fin de semana, no se puede, no se puede escapar. No sabían ese detalle. Pero claro que incluso me voy a Tegus, me voy al súper, en el súper, a lo lejos me topo con quien me iba a ir a supervisar y me queda viendo como, no puede, no puede ser él, no puede ser él si lo dejamos guardado. Victoria, la victoria es mía. Una vez más, me río de vuestros inútiles intentos de hacerme cumplir con la ley. Doctor, ¿y se dieron cuenta después o no? Se los dije, después de que me dieron la nota. Digo, ya con ella estaba subida. Sí, ya tenía la nota. Me digo, y usted dice, no, ¿y qué te pareció estar un mes ahí? Si no estoy el mes, yo me iba el jueves, o si mucho el viernes de la mañana y regresaba el lunes por la tarde. ¿Y cómo hacía? No, tenía mi carro. ¿Y cómo? Eso es problema suyo de averiguar cómo logré llevar un carro para allá. Se ponían verdes, pero la nota ya estaba. Y como era... Ahí lo voy a buscar después para que nos dé tips, doctor. Y para como era la sistema. Y como además ellos no iban a hacer nada porque era mi última rotación antes de entrar a internado. Y ya para entonces creo que en la facultad yo creo que estaban deseosos de que yo me fuera para hacer mi internado. Sí. Obviamente en San Pedro Sula. Obviamente en San Pedro dicen, este es de San Pedro y se va para San Pedro. Allá que vaya a joder al Catarino Rivas. Porque aquí ya no lo soporta. Siempre adorable. Sí, después te voy a explicar cuando vayas al rural. Pero ahorita no. Ahorita te dejaré, a menos que, bueno, desarrolles vos tus propias maldades y aprendas cómo capear clase o capear el rural. Miren, ustedes ni se quejen porque aquí la diferencia, bueno, el rural nunca es una comunidad así de gran maravilla, pero aquí creo que los mandan por allá por Tela, o sea que estás como a 1 hora de tu casa y es... A Omoa los mandan, doctor. A mí no me molestaría porque aunque te tocara vivir ahí, ya hay agua, luz y teléfono, ¿va? Lo que pasa es que cuando iba al rural, no, en principio de los 90, como te digo, era el sur, no había luz todavía en esas comunidades, no había agua así municipal, sino que la gente construyó con unas pocitas para embaular agua de una quebrada y bajarlo a una llavecita porque era lo que había, por lo menos para agua doméstica, ¿ok? No había agua corriente ni alcantarillado, te usaban letrinas. Y por supuesto, el problema es la situación económica. El sur era y es la parte más pobre de Honduras. Entonces, por ejemplo, de nada servía porque voy a buscar, ok, mira, tengo una X, siempre había alguien ahí, bueno, aquí lo vamos a alojar en la casa o lo vamos a alojar en la casa o en X lugar y fíjese, fulano tiene una casa que no se está utilizando y la misma comunidad de ahí medio amueblada con lo que podía, ¿va? Pero vos necesitabas quien te diera la comida. Y en esos lugares a veces son tan pobres que aunque tengas dinero, como no hay qué. Entonces, te cuesta encontrar, por ejemplo, quien te venda comida. O quien te haga, las cosas más básicas, tenés que bajar al pueblo de alguna manera y traer lo más elemental, vaya. Lo más elemental. Y algo de comer para tener de reserva, porque ahí no hay ni pulperías ni nada. Agricultura de subsistencia.
Tal vez a veces y te das no sé qué cosa porque vos ves a la gente, ellos intentan, por supuesto, pero que tal vez un huevito que puso la gallina y de ahí vos medio te preparan algo decente de comida, pero ellos están comiendo tal vez a veces pura tortilla, mira, literalmente tortilla con sal, o lo que lograron saber tal vez puro ayote, que los ves que 2, 3 días, puro ayote cocido porque es lo único que se les dio, pues súper seco, súper inhóspito. Entonces, es mucho más feo que si estás aquí en Omoa porque no hay comida. Tenés, el camino es accesible, vos puedes ir y venir todos los días de Omoa para acá. Bueno, si te ajusta el presupuesto, ¿verdad? Es el costo de la gasolina. Pero si te tocara vivir un mes ahí, no pasas tan incómodo como se pasaba en otra época. Entonces rural solo es un mes. 5 semanas, lo que dura una rotación de sexto son 5 semanas, y una semana de eso es de inducción y para traslado y todo. Entonces básicamente lo que te asignan es un mes. Salud Pública 4 es eso lo que no te pueden mandar más tiempo. Porque entonces te desfasas con el inicio de la próxima pasantía. No está tan mal. No está mal. No. O sea, y si la comunidad donde está, no es, porque había unas comunidades también que si tenías un poquito más suerte, estaban por allá en aquella época por el Zamorano. Y ese es un lugar bonito. ¿Nunca has ido por ahí, por el área de la escuela del Zamorano? Sí, ahí es bien bonito. Bueno, había un par de pueblitos ahí donde podías hacer el rural, si tenías suerte, eso, porque era cuestión era rifado. Y si te tocaba ahí, pues la verdad es que el clima era agradable, está cerca de Tegus, estaba cerca de la escuela, y vamos a ver que la escuela tiene un supermercado. Ahí para la Sí, tiene producción de eso, la escuela. donde ¿Sí? venden lo que hacen. Ajá, sí, leche, queso, carne, todo, o sea que estabas más que bien surtido. ¿Sí? Ese no era un mal puesto. Y fíjate, el puesto más feo para mí no era que te mandaran a esos lugarcitos del sur. El más feo era que te mandaran a los centros, que te quedaras en la región metropolitana de Tegus, porque entonces te mandaban a los centros de salud de unas colonias marginales, bien marginales, ¿va? Y con el INRI adicional, que no solamente tenías que lidiar con una colonia marginal que era mucho más fea, sino que además no te daban viáticos, era una babosada, pero bueno, no te daban un peso porque estabas en Tegucigalpa, y 3, te iban a supervisar a cada rato. Y ahí no se escapaba. No se escapaba. Hubiera encontrado una manera de escapar, probablemente hubiera logrado cambiar lo que pasa es que los viáticos, por ejemplo, que te daban, no eran suficientes realmente para vivir, ya cuando contabas con todos los gastos adicionales, era un subsidio. Había gente que sí se veía palitos y que entonces te andaba cambiando, no, mira, yo me quedo en Tegus porque por lo menos aquí ya tengo mi casa, o la gente que era de Tegucigalpa, ya tengo mi casa y comida gratis, y prefiero que no me paguen a tener que ir a gastar en algún lugar del rural, porque ahí tengo que poner dinero. Entonces, siempre había que te cambiara. Y lugares como, por ejemplo, donde estaba yo, ya me había informado yo de que estaba lejos, y que era inhóspito, pero que no era conflictivo, etcétera, y que la comunidad era bien receptiva y todo. Entonces, toda esa clase de cosas yo lo sabía de mis compañeros que habían